Elena, de 47 años, observaba la luz del amanecer filtrarse por las cortinas de su habitación. Javier dormía a su lado, respirando con el ritmo pausado de quien se siente cómodo en la rutina. Sin embargo, ella llevaba horas despierta, con la mente inquieta. Aunque su matrimonio con Javier era estable, la conexión emocional que alguna vez imaginó parecía haberse desvanecido en la cotidianidad. Elena se levantaba temprano cada día, preparando el desayuno antes de que Javier y Álvaro, el hijo de él, salieran de casa. Su vida transcurría entre pequeños hábitos que le ofrecían estabilidad, pero al mismo tiempo la encadenaban. Ella siempre había sido una mujer fuerte, pero últimamente esa fuerza parecía estar alimentando un vacío en lugar de llenarlo. Javier era un hombre correcto, práctico y predecible. Su amor por Elena no era cuestionable, pero su forma de demostrarlo era superficial, casi mecánica. Las conversaciones se reducían a detalles del día a día. ¿Ya pagaste las facturas? ¿Qué cenamos hoy? Aunque él no era cruel ni indiferente, su afecto parecía haber quedado atrapado en el primer año de matrimonio. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. La llegada de Álvaro a la vida de Elena 3 años atrás había representado un desafío. Era un joven educado y reservado, pero su presencia nunca se sintió como una invasión. Aunque intentaba acercarse a él, siempre había algo que los mantenía separados, una barrera invisible que ni sus esfuerzos ni el tiempo habían logrado derribar. Sentada en la sala una tarde lluviosa, Elena hojeaba un libro sin leer realmente. Miró por la ventana y sintió una opresión en el pecho. No podía ponerle un nombre a lo que le faltaba, solo sabía que algo en su vida se había estancado. Se sentía atrapada entre dos roles, esposa y madrastra, pero sin espacio para descubrir quién era realmente. Álvaro, de 22 años, pasaba gran parte del tiempo en su habitación, con sus auriculares puestos, dibujando o leyendo. Aunque era amable con Elena, su carácter introspectivo lo mantenía alejado. Solo en raras ocasiones cruzaban palabras más allá de un «buenos días» o «¿te sirvo más café?». La casa era un lugar silencioso, donde las conversaciones eran funcionales y los momentos compartidos escasos. Javier no notaba la incomodidad de Elena ni la desconexión con su hijo, pero para ella era evidente. Había una tensión sutil que nunca se abordaba directamente. Esa mañana, mientras recogía las toallas de la lavandería, Elena escuchó el agua del baño corriendo. Pensó que estaba vacío y abrió la puerta para dejar las toallas. No esperaba encontrar a Álvaro, parado frente al espejo, con el torso desnudo y los ojos cerrados mientras se lavaba el rostro. Elena se quedó inmóvil por un segundo, su cerebro intentando procesar lo que veía. Álvaro estaba demasiado concentrado en su momento privado como para notar su presencia de inmediato. Cuando finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron en el espejo, el tiempo pareció detenerse. «Perdón, no sabía que estabas aquí», dijo Elena apresuradamente, cerrando la puerta de golpe antes de que Álvaro pudiera responder. Él, sorprendido y algo avergonzado, simplemente se quedó mirando la puerta cerrada, sin saber cómo interpretar lo ocurrido. En el pasillo, Elena sentía el corazón acelerado. No era la primera vez que veía a Álvaro sin camisa, pero esta vez algo había sido diferente. Había algo en la intimidad del momento que la había descolocado. Se reprochaba haber entrado sin avisar, pero no podía ignorar el torbellino de emociones que sentía. Elena pasó el resto del día tratando de actuar con normalidad, pero su mente volvía una y otra vez a lo ocurrido. Sentía vergüenza por haber irrumpido en el espacio de Álvaro y, al mismo tiempo, por las emociones que el incidente había despertado en ella. Una culpa sorda comenzó a asentarse en su pecho. No podía entender por qué ese momento, tan breve y aparentemente trivial, la había afectado tanto. Intentó racionalizarlo, pero no encontraba una explicación que la tranquilizara. Por primera vez en años, sentía algo que rompía la monotonía de su vida, y eso la desconcertaba. Esa noche, mientras Javier dormía a su lado, Elena miraba al techo. Sabía que no podía compartir con nadie lo que sentía, ni siquiera consigo misma. Lo que había pasado en el baño era solo un instante, pero había dejado una grieta en la rutina que definía su vida. Ahora debía enfrentarse a sus propias emociones y decidir qué hacer con ellas. Desde el incidente en el baño, Elena trató de evitar a Álvaro a toda costa. Pasaba más tiempo en su estudio, esquivando los pasillos de la casa y haciéndose la distraída cuando él pasaba cerca. Sin embargo, cuanto más intentaba huir,
más lo sentía cerca. Cada pequeño encuentro en la cocina o en el pasillo parecía cargar el aire con una electricidad invisible. Por las noches, Elena se sumía en sus pensamientos, dándole vueltas al incidente. ¿Por qué se sentía tan alterada? Intentaba concentrarse en las pequeñas tareas cotidianas, pero nada parecía funcionar. Cada vez que veía a Álvaro, una oleada de emociones se desbordaba en su interior, y no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado irremediablemente. Álvaro, por su parte, notaba los cambios. Elena no lo miraba de la misma forma, su actitud era más distante, más cautelosa. Aunque él también intentaba mantener la distancia, había algo en la mirada de Elena que le intrigaba. Sentía que había algo sin decir entre ellos, algo que lo empujaba a buscar respuestas sin entender por qué. Con cada mirada que Elena evitaba, con cada palabra que omitía, sentía como la presión aumentaba. La culpa por lo que sentía la carcomía, pero no podía evitarlo. El comportamiento de Álvaro, esa especie de curiosidad silenciosa, solo incrementaba su ansiedad. Ella estaba atrapada en una maraña de emociones que no podía descifrar. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Elena se dio cuenta de que Álvaro estaba parado en la puerta de la cocina, observando un plato de frutas. No lo había escuchado entrar. La tensión que colgaba en el aire fue palpable, y Elena se sintió incómoda. ¿Quieres algo?, preguntó ella, intentando sonar natural. Pero su voz salió más alta de lo que esperaba, como si estuviera sorprendida de que él estuviera ahí. Álvaro no respondió de inmediato, solo la miró, como si estuviera evaluando la situación. Elena se apresuró a ponerle el desayuno y se retiró rápidamente. No era la primera vez que se cruzaban de esta manera, pero la sensación de incomodidad parecía ahora más palpable que nunca. Elena se preguntó si él también sentía lo mismo. Los días siguientes, la actitud de Álvaro comenzó a cambiar. Cada vez que se encontraban, había una mirada más intensa, un silencio más cargado. Parecía estar más presente, más consciente de cada gesto y cada palabra de Elena. Aunque no era intrusivo, su curiosidad era evidente, y Elena sentía como si él estuviera esperando algo de ella, aunque no sabía qué. Una noche, durante una cena familiar, la conversación casual dio un giro inesperado. Javier comentaba algo sobre el trabajo y, en medio de la charla, Elena se dejó llevar por un sentimiento de vulnerabilidad. Alguien mencionó lo mucho que parecía estar agotada, y aunque intentó reírse, la tristeza fue evidente en su rostro. Fue Álvaro quien, con una suavidad inusual, le preguntó si estaba bien. ¿Estás segura de que todo está bien?, preguntó Álvaro con una mirada penetrante. Elena, sorprendida por la pregunta, dejó escapar una risa nerviosa. Sí, claro, solo un poco cansada, respondió, pero la verdad era que no lo estaba. En ese momento, las palabras de Álvaro abrieron una brecha en su armadura. En su mirada había una comprensión que la dejó descolocada, como si él pudiera ver a través de su fachada. Álvaro no insistió más, pero sus palabras, suaves y llenas de atención, resonaron en Elena. Después de la cena, él la buscó nuevamente y, con un tono cercano, le ofreció su apoyo. Si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. La calidez en su voz desconcertó aún más a Elena, que nunca lo había escuchado de esa manera. Esa noche, se preguntó por qué sus palabras la habían tocado tan profundamente. Elena se encontraba atrapada entre su lealtad hacia Javier y el creciente deseo de sentirse comprendida por Álvaro. La conexión que compartían en esos momentos fugaces la hacía sentir viva de una manera que no experimentaba con su esposo. Sin embargo, la culpa por estas emociones la atormentaba. No podía ignorar lo que estaba sucediendo, pero tampoco quería traicionar a Javier. Una noche, mientras la lluvia caía fuerte sobre la casa, Elena y Álvaro se encontraron solos en el salón. La tormenta hacía que la casa crujiera, creando un ambiente tenso y cargado. Elena se sintió inquieta al ver que Álvaro no estaba tan distante como solía ser. Algo en él había cambiado, o tal vez era ella quien había cambiado. Los truenos resonaron y, en ese momento, él se acercó a ella. «Sé que no estás bien, Elena», dijo Álvaro, con una voz suave, casi temerosa. «He notado que estás triste, ¿quieres hablar de ello?». La sinceridad en sus ojos la desarmó. A pesar de la tormenta exterior, el aire entre ellos parecía más denso, como si ambos estuvieran a punto de romper una barrera invisible.
Elena, aunque sorprendida, no pudo evitar sentir una calidez al escuchar sus palabras. Aunque no sucedió nada físico entre ellos, la atmósfera estaba cargada de emociones no resueltas. Elena sintió como su corazón latía con fuerza, mientras la racionalidad intentaba imponerse. La cercanía de Álvaro la dejaba en un estado de confusión, pero también de claridad. Sabía que algo debía cambiar, que debía tomar una decisión antes de que sus emociones se desbordaran por completo. Era una tarde tranquila en la que Javier no estaba en casa. Elena, por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña sensación de libertad. Álvaro se encontraba en la sala, aparentemente ocupado en sus pensamientos, pero había algo en el aire, una tensión palpable que los mantenía a ambos en silencio. Poco a poco, como si se hubieran acercado de manera inevitable, sus miradas se cruzaron. Algo en ese momento, algo en la suavidad del ambiente, los impulsó a acercarse. Elena no sabía cómo había llegado hasta allí. Solo sabía que en ese preciso instante, lo que antes era una barrera invisible entre ellos había desaparecido. Un gesto, una caricia, algo que cruzaba la línea entre la atracción emocional y lo físico, sucedió. No fue una relación completa, pero el gesto fue suficiente para transformar todo lo que habían conocido. Los dos se separaron rápidamente, conscientes de la gravedad de lo sucedido, pero el impacto de esa acción quedó marcado en ambos. Inmediatamente después del encuentro, Elena se sintió abrumada. La culpa la consumía, pero también la confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? Se sentó sola en el salón, las manos temblorosas, tratando de procesar lo que había hecho. La imagen de Javier, su esposo, apareció en su mente, y la sensación de traición la ahogó. Álvaro también estaba distante, como si ambos estuvieran procesando el peso de sus acciones en un silencio que no podía ser roto. A medida que pasaban los días, Elena se distanció de Álvaro. Intentaba evitarlo, como si la presencia de él en su vida pudiera recordarles a ambos lo sucedido. No sabía cómo enfrentar lo que había ocurrido ni cómo reparar las grietas que se habían formado en su alma. Sin embargo, no solo su relación con Álvaro comenzó a cambiar. Javier empezó a notar las fluctuaciones en su comportamiento. Su mirada distante, sus respuestas cortas, las largas horas en las que ella permanecía en su estudio. Las pequeñas tensiones con Javier comenzaron a acumularse. Aunque Elena trataba de disimular su agitación interna, él percibió algo diferente en su actitud. Había una desconexión evidente. Las conversaciones se volvieron superficiales, las sonrisas forzadas y los silencios más largos. Javier trataba de acercarse a ella, pero cada vez se sentía más distante. No podía identificar la causa, pero intuía que algo había cambiado, algo que Elena no quería o no podía compartir. Álvaro, también afectado por lo que había sucedido, intentó hablar con Elena. Se acercó con cautela, buscando una oportunidad para aclarar lo que había ocurrido entre ellos. Pero Elena, temerosa de las repercusiones y de las consecuencias de sus actos, lo rechazó. «Necesito tiempo para pensar», le dijo, evitando su mirada. La tristeza en los ojos de Álvaro no pasó desapercibida para ella, pero en su interior solo había confusión. Elena se sumió en un proceso de autoaislamiento. Comenzó a huir de los confrontamientos, de las preguntas sin respuesta. No podía enfrentar la realidad de lo que había hecho, ni cómo eso había puesto en jaque todo lo que conocía. Su relación con Javier se deterioraba lentamente, pero lo que más la asustaba era la desconexión que sentía dentro de sí misma. No podía escapar de la sensación de vacío que la acompañaba, y al mismo tiempo, no sabía si quería reparar lo que había roto o seguir adelante. Un día, mientras trataba de mantener la calma en medio de la tormenta emocional que vivía, Elena tuvo que enfrentar la verdad. Se miró en el espejo, pero no reconocía a la mujer que veía. La culpa la devoraba, pero había algo más. Algo en ella la impulsaba a cuestionarse si, en algún momento, lo que había sucedido con Álvaro había sido un grito interno por cambiar, por sentirse viva nuevamente. ¿Era esto una señal de que necesitaba abandonar su vida actual? El acto final no tiene una respuesta clara. Elena se encuentra en una encrucijada. La tensión de la situación es palpable, pero no hay una solución definitiva. ¿Decidirá enfrentar a Javier, confesar lo que sucedió y tratar de reconstruir lo que alguna vez fue su matrimonio? ¿O se arriesgará a abandonar todo lo que conoce para explorar el deseo y la confusión que Álvaro ha despertado en ella? La historia queda abierta,
dejando al espectador con la tarea de reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones humanas, sobre el deseo, la culpa y la búsqueda de la identidad en medio del caos emocional.